Y vamos a versículo 20. ¿Ya lo tienes? Gloria a Dios. Vamos a leerlo así, en el nombre de Jesús. Dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Gloria a Dios. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando acerca de la profecía, del don de profecía? Tomen asiento. ¿Te acuerdas que estábamos mencionando cuál es la diferencia entre la profecía y el don de profecía? Que de acuerdo a la escritura, el profeta, el ministerio del profeta ya no está vigente, pero sí está vigente el don de profecía. Y que es una diferencia realmente muy grande. ¿Por qué? Porque el profeta recibía palabras que iban a pasar a futuro. Sin embargo, el don de profecía interpreta mediante la palabra ya revelada. Una cosa es que Dios le revelaba al profeta qué es lo que iba a suceder, de acuerdo a lo que él estaba viendo o estaba ahora sí que tomando nota de parte del pueblo judío, del pueblo de Israel. Entonces le revelaba a la persona qué es lo que le venía al pueblo y sucedía. Ahora, otra cosa es de que eso era antes de que viniera el Mesías. El Mesías ahora ya vino, entonces ahora dice la palabra que el último de los profetas, ¿quién fue? ¿Quién crees? Porque es bien clara la escritura. Por eso es que no tiene sentido todo eso, aquello que se llama profético y los profetas, que soy un profeta fulano. Entonces, ese término, mi hermano, ya no se lo puede adjudicar nadie, porque la Biblia dice muy claro quién es el último de los profetas. ¿Y sabes quién dijo precisamente esas palabras, que era el último de los profetas? ¿Quién lo mencionó? A ver, ¿quién crees, mi hermano? Unos segunditos para que lo medites. Entonces, recuerda, ¿quién fue que dijo? El último de los profetas. Hasta él llegaron los profetas. ¿No, mi hermano? No a la 1, no a las 2. Y es que a final de cuentas, mi hermano, venimos a estudiar. Precisamente es el estudio del libro de los Hechos. Entonces, antes de pasar, quiero que tengas eso en cuenta. ¿Sabes quién lo dijo? Te voy a hacer una pista. Lo dijo el maestro. Entonces, el último de los profetas, mi hermano, apréndelo, fue Juan el Bautista. La voz que clamaba en el desierto: preparad el camino para el Señor. Ese fue el último. Juan el Bautista es el último de los profetas. Y eso lo dice la Biblia. En los evangelios, Lucas, si mal no recuerdo, es Lucas el que lo menciona. Entonces, es interesante, mi hermano, eso, que la Biblia habla acerca de que ya se terminó el tiempo de los profetas. Sin embargo, se menciona el don de la profecía. Y el don de la profecía, entonces, Juan el Bautista recibía palabras del Espíritu Santo como palabras que iban a pasar, que iban a suceder. ¿Qué es eso que le era revelado? Sin embargo, por medio del don de profecía, ahora nosotros, ¿será que el Espíritu Santo? Esta pregunta es bien importante, hermano, porque de aquí se han desviado muchos y se confunden. ¿Será que el Espíritu Santo nos puede revelar algo? ¿Qué creen ustedes? Son preguntas fáciles, pero preguntas al mismo tiempo complejas. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que sí nos pueda revelarlo? Porque no has escuchado esas palabras. Es que Dios me reveló. Es que Dios me reveló.
Y entonces lo hemos estudiado. En el estudio pasado lo mencionamos. Y esa es la grandísima diferencia de un profeta a alguien que tiene el don de profecía. Porque en estos tiempos se malinterpreta el don de profecía. Entonces al profeta le decía, le revelaba algo, le mostraba algo, porque quedaba de repente en un estado como de éxtasis. Y entonces tenía visiones, ¿no? Está por ejemplo Daniel, la grande visión, está Ezequiel. Entonces esa por ejemplo es una manera de revelarle. Pero el apóstol Pedro nos habla algo en el cual también se encuentra esa respuesta. Entonces, es que Dios me reveló algo, y es de ahí donde salen cosas extrabíblicas y donde muchos pastores y donde muchas personas meten cosas que no son bíblicas, y eso es bien peligroso, hermano. ¿Por qué? Es que Dios me dijo. No, yo no tengo nada con esa frase. Dios sí le puede decir a alguien, porque nuestro Dios nos habla. Tenemos un Dios vivo. Entonces yo no tengo problema con esa frase. El problema es con lo que dice que Dios les dijo. No, hermano, es que Dios me dijo que esto y lo otro, que aquello. Por ejemplo, estaba escuchando una prédica que yo quiero que escuchen el próximo martes conmigo, acerca de esos ministros, en el Congreso de Ministros, de Pastores. Y entonces, de esta manera quiero ilustrarlo. Ok, había un hermano que dice que Dios le dijo que se cambiara de iglesia. Entonces, bueno, ok, se cambió de iglesia. Pero hay que escuchar el argumento, porque hablábamos de pastores, entonces hay que estar listos con esto. Pero yo lo voy a aplicar a toda la congregación. Entonces, de repente se cambió de iglesia y le dijo, Dios allá al tiempo le dijo que se cambiara a otra iglesia. Que porque Dios le dijo. Y después, allá en otra iglesia le dijo que Dios se cambiara a otra iglesia. Y después en esa última iglesia, Dios le volvió a decir que se regresara a la primera. Entonces, es tremendo, hermano, porque eso es que Dios me dijo, hermano, que usted tenía eso, es que Dios me dijo, y empiezan a aplicarlo. Muchas veces los pastores de estos tiempos, los predicadores de estos tiempos, aplican esa frase para manipular al pueblo, para usarlo a su conveniencia, y eso es peligroso. Porque usualmente los que usan esa frase siempre son los evangelistas, o los evangelistas, dicen por ahí, o los profetas, que se dicen ser profetas, o inclusive los mismos pastores. Todo para manipular. Es que Dios me dijo que esto, y a veces no entienden la escritura, hermano. Si no hacen un estudio, ahora sí que a profundidad, corren el riesgo de sacar las cosas del contexto y decir que Dios dijo, pero Dios no dijo, leyendo la palabra. Entonces, si existe algo que Dios pueda revelarnos, muchos pueden decir, no, porque ya todo, fíjate la que el apóstol Pablo dice, no, ya todo está revelado. El apóstol Juan dice al último del Apocalipsis que ya todo está escrito aquí, que se cerró este libro, que ya aquí ya se dijo lo que Dios tenía que decir, lo que Dios quería compartirnos, y dice que hay de aquel que le agregue, porque le van a ser agregadas todas las plagas que están en este libro. Pero también da otra advertencia, dice, y hay de aquel que le quite, porque su nombre será quitado del libro de la vida. Y está tremendo, es una advertencia bien tremenda. El problema, o más bien lo sorprendente, es porque muchos siervos si lo hacen, hermano, quitan y ponen para profetizar. O muchas veces hablábamos de cómo se ponían los hermanos y que yo lo voy a profetizar, hermano, y te das cuenta que usualmente siempre profetizan cosas bonitas, cosas buenas, bendiciones. Sabemos que estamos con el santo, el único que puede decir, pero ¿qué cuando su voluntad no es lo que parece? Un enfermo, y que no es la voluntad de Dios que se sane, porque Dios tiene un plan más grande. Isaías 55 dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, y que muchas veces sus caminos no son como vuestros caminos. Que cuando Dios no quiere, pero nosotros lo profetizamos, cuando es más lo declaramos, como si tuviéramos esa autoridad. Ay, es que sí tenemos la autoridad, tenemos una autoridad por el nombre de Jesucristo, pero ¿quién sigue estando por encima de nosotros? Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no ha muerto, Cristo vive y vive para siempre. ¿A poco no?
¿Podrá ser algo revelado, mis hermanos? O sea, sí, pero no. ¿Por qué no? Sí te puede ser algo revelado, mi hermano, pero si Dios te dice, si el Espíritu Santo te dice, aquí lo vas a encontrar. Todo lo que Dios te va a revelar, todo lo que el Espíritu Santo te va a revelar, aquí. Hermano, Dios me dio una profecía para usted, capítulo y versículo, por favor. No, hermano, no, entonces no me vengas, porque si no tiene capítulo y versículo, entonces Dios no te dijo. Así de sencillo, hermano. Pero ¿qué es lo que hace? No, hermano, yo le vengo a profetizar porque Dios le dijo que esto y lo otro y aquello. ¿Y dónde está escrito eso? Las profecías que Dios pueda lanzar en estos tiempos, hermano, muchas veces son algo que ya está escrito aquí. Y hablábamos que la profecía, el don de profecía es ayuda a la interpretación. Ahora, la profecía y el apostolado están dentro de lo que es el pastorado y los maestros. ¿Por qué? Porque ellos son los que enseñan la palabra. Y la profecía, Pedro dijo que nosotros tenemos la profecía más segura. ¿Qué quiere decir eso? Que si no está aquí, dudo que se cumpla. Y vamos a caer en la adivinación. ¿Te imaginas que tienes un enfermo y te dicen, hermano, pregúntele a Dios? Te entras en ese éxtasis, te pones así, como le hacen muchos pastores, muchos ministros. Y Dios no les dice, ahora aguas, porque hay alguien que le arremeda la voz a Dios, y se la arremeda muy bien, pero te va a decir todo lo contrario a lo que esté aquí. Y esa es la gran diferencia. ¿Quieres asegurarte que fue Dios? Ven aquí el asunto. Si no está aquí, entonces puede ser que lo más seguro, yo te puedo garantizar 99.9 que no fue el Señor. No, es que Dios en un sueño me mostró que... A ver, ¿por qué no les mostró una pandemia? Si tan profetas, tan santos son, porque luego hay muchos que se dan de santos. ¿Por qué no profetizaron que venía una pandemia para que nos preparáramos? ¿A poco no nos agarró a todos? Híjoles, ¿cuántos murieron? Tremendo, mi hermano. Dándoselas de santo, de atalaya. Es bien bonito andar diciendo que soy atalaya, somos atalayas, hermano. Somos evangelistas. Es bien bonito, mi hermano, andar diciendo así. Pero a veces tenemos el concepto a medias. Ok, un evangelista, gloria a Dios, voy a predicar la palabra aquí y allá. Y los sufrimientos del evangelista. Porque hemos visto hasta el momento que a Pablo le iban feria por ser misionero, por ser evangelista. Pero cuando el evangelista habla, solamente quiere que vale la gloria a Dios. Si el evangelista es bueno, lanza un mensaje bíblico, gloria a Dios. Va a rechazar la gloria porque se la va a dar a él. Pero hay evangelistas que todo tienen, te roban la gloria a Dios y ¿qué hacen? Híjoles, un mensaje hecho por los pies. Nada de evangélico. Entonces, Pedro dice que tenemos la profecía más segura. Ahora, ¿qué estábamos estudiando? ¿Qué estamos estudiando en la serie Verdaderamente Libres? ¿Te acuerdas de esta parte escritural, hermano, que dice que sí es cierto, nosotros somos coherederos con Cristo? Y es bien bonito andar diciendo eso, ¿verdad? No, hermano, acuérdense que somos coherederos con Cristo. Y hasta ahí, mi hermano, ¿qué hacemos? Saco las tijeras y le corto. No, hermano, tiene una coma y dice, si participamos de los sufrimientos. Entonces es una frase completa, no la puedo cortar, pero ¿qué hacemos allá afuera? Predicamos las cosas a medias. Predicamos a un Cristo que no es a veces del Evangelio. Eso es lo que nos ha hecho énfasis en la Escritura en estos 21 capítulos que ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles predicaba muchas cosas de las que hoy se predican. Hoy hay púlpitos para predicar. Yo, hermanos, quiero predicar bendición a todos. ¿Cuántos quieren su bendición? Y si hay bendición al escuchar la palabra, a veces la exhortación es la bendición más grande. Siempre lo he dicho, muchos dicen, es que el Apocalipsis es la exhortación más... No, está tremenda, es la carta de amor más grande de Dios a nosotros, hermano. Lo que pasa es que nosotros tenemos nuestros conceptos de amor muy diferentes al concepto de amor del Señor. Si no, preguntémosle a Pablo.
como Pablo, el Espíritu le dio una definición que no he encontrado otra definición mejor del amor que la que Pablo dio hablando a los corintios. Tremendo. Entonces, ¿por qué te platico esto? ¿Por qué tiene que ver? ¿Por qué perseguían a Pablo si se supone que era un loco? ¿Qué haces tú con un loco? ¿Le prestarías atención a un loco? ¿A alguien que no sabe? ¿Por qué le prestaban tanta atención y por qué querían matar e intentaron matar a Pablo? Si era un loco. No, mi hermano, el enemigo de nuestras almas sabe muy bien quién sí predica el evangelio de verdad y quién no. Y hay veces, hay iglesias donde están llenas y gloria a Dios, y el pastor está predicando el evangelio puro, el evangelio fiel. Pero hay muchas iglesias que están llenas porque les predican un evangelio adulterado, un evangelio envenenado. Ay, pero hablamos también de Cristo. Pero no hablan del Cristo crucificado y no hablan del Cristo resucitado. No hablan de la sangre. ¿Te acuerdas qué tremendo estuvo? Me estaba acordando de la mañana de ese mensaje. ¿Te acuerdas a los que estuvieron aquí el domingo que fue esta Semana Santa? Estaba Esteban Pedito, ¿no? ¿Se acuerdan del mensaje La Pasión de Cristo? O sea, todos chillamos, ¿a poco no, mi hermano? Aquí estábamos todos llorando por el mensaje que está escrito aquí. No el de la película, no. El que está escrito aquí. Su espíritu respaldó cada palabra. Y todos estábamos aquí llorando. Yo estaba la hermana Lorena allá. No, nada más la veía que se estaba ahí la hermana Lupita, llora también. Todos estábamos llorando porque es un mensaje que hace llorar a los cristianos. Pero no, hoy se ha predicado a un Cristo totalmente diferente. A un Cristo que quiere bendecirte. Pero esas bendiciones muchas veces no son las bendiciones que están aquí. Por eso quieren matar a Pablo. Porque Pablo hablaba de bendiciones que hacen temblar el infierno. Habla de bendiciones que hacen temblar el reino de las tinieblas. Muchas veces cuando un espíritu malo escucha a alguien predicar, ya sabe quién en verdad, primero, tiene el nombre del Señor Jesús, quién está sellado con el nombre del Señor Jesucristo, y a veces no les hace caso. Pero ¿qué pasaba con cierto demonio que decía: ¿por qué has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El Señor ni caso le hacía. ¿Por qué fue hasta allá a postrarse? Porque no puede. Él sabe cuando un verdadero predicador va a predicar la palabra. Entonces, ¿por qué querían pegarle a Pablo? ¿Por qué tenían tanto odio contra Pablo? ¿Sabes por qué? Porque si no es de una manera, de otra. Lo encarcelaban, le levantaban falsos, le decían esto y lo otro. Está tremendo lo que vamos a leer. Es el versículo 20. Te lo voy a leer, voy a estar apoyándome con la versión Reina Valera contemporánea. Ayúdame, léelo, síguelo con tu mirada en tu Biblia. 20. Cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: hermano Pablo, ya hemos visto cuántos miles de judíos han creído, todos ellos celosos de la ley. ¿Celosos de la ley? Algunos creyentes judíos continuaban su observación, hermano, acerca de los aspectos ceremoniales. Usualmente cuando se habla de la ley, son los aspectos ceremoniales de la ley mosaica, la ley que Moisés trajo. Pero a diferencia de los judaizantes, son dos cosas diferentes. Alguien que sigue viendo o sigue practicando las leyes ceremoniales, y otro son los judaizantes. Son dos totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque ellos seguían practicando la ley en ese tiempo, pero los judaizantes querían que los judíos se siguieran circuncidando. ¿Por qué? Porque la circuncisión es la señal del pacto de Dios con el pueblo de Israel, a diferencia de los gentiles, de nosotros. Nosotros los que no somos judíos de nacimiento, los que no somos israelitas, no nos circuncidamos. Entonces, eso ya no está vigente, mi hermano. Pero en esos tiempos ese es el detalle, que hay ahora ciertas denominaciones judaizantes que siguen incitando a las personas a que se circunciden, a que sigan la ley, a que guarden el sábado como lo dice la ley. Es una ley ceremonial.
Está tremendo, hermano. ¿Qué es lo que hay? No sería mal que estudiáramos un día el día de reposo y viéramos qué es lo que hay detrás del día de reposo. ¿Por qué los judíos se aferraban tanto y se siguen aferrando tanto al día de reposo? Sabemos que en el tiempo de Moisés es parte de los 10 mandamientos. Pero Jesucristo no vino a tirar todo, no, vino a cumplirlo. Pero a cumplirlo como debe de ser. Es lo que estamos haciendo con el libro de los Hechos. Nosotros estamos estudiando cómo se comportaba la iglesia para que nosotros imitemos esa iglesia. ¿Por qué? Porque esta es la iglesia que Dios respaldaba a capa y espada. Su voluntad por delante de todo. Entonces, versículo 21. Lo que aquí se ha sabido, fíjate lo que le dicen a Pablo. Lo que aquí se ha sabido es que a los judíos que están entre los no judíos les enseñas a renegar de las enseñanzas de Moisés y que les dices que no circunciden a sus hijos ni observen vuestras costumbres. Desde ahí el enemigo empieza a torcer todo. Porque Pablo, ¿qué decía el domingo la predicación acerca de Pablo? Pablo tenía con qué dar testimonio. ¿Qué decía? ¿Que era de dónde? De Damasco. En ese tiempo, bueno, aparte decía que era ¿qué? Era discípulo de Gamaliel, era hebreo de hebreos, era fariseo, era ciudadano romano, era de la tribu de Benjamín. Entonces tenía tantas cosas con que jactarse él que decía: todo eso lo tengo ahora por basura. ¿Por qué? Por amor a Cristo. ¿Tú crees que con todo eso, o sea, con estudios a detalle acerca de la ley, Pablo no iba a saber eso? O sea, es como muchos pastores, como muchos predicadores se confunden, no estudian bien lo que es y a veces dicen una cosa que no se debe de hacer como que sí se debe de hacer y viceversa. Y eso está tremendo. Porque la iglesia primitiva, si algo tenía, era de que sabían muy bien qué es lo que debían de hacer y lo que no debían de hacer. Pablo sabía qué debía de predicar y qué no debía de predicar. Sabía cómo explicarles que esto sí, pero esto no. En estos tiempos no es difícil, hermano, y no es tan complicado como en esos tiempos. En estos tiempos, si tú vas a una iglesia te predican una cosa, vas a otra te predican otra cosa, vienes aquí, escuchas otra cosa. ¿Cuál de las tres es? Lo curioso es que tenemos la misma Biblia, Reina Valera 60. ¿Por qué es que aquellos piensan de esta manera, estos piensan de otra y vienen aquí y pensamos de otra? En realidad no debería ser así, hermano. Por eso estamos estudiando este libro. ¿Para qué? Para apegarnos lo más fielmente a las Escrituras. Y no es tan difícil, hermano. Lo que pasa es que cuando nos queremos llenar de revelaciones, queremos echarnos flores para que digan que somos ungidos, es cuando más que ungidos hacemos todo lo contrario y predicamos una palabra que no es de un hombre ungido. Pablo no predicó nada extrabíblico, entendía muy bien el límite y la finísima línea que hay entre la ley y el evangelio. Y no es complicado, hermano. Es cosa de nada más llevar la hebra. Pero cuando nosotros queremos, ciertas denominaciones dicen, por ejemplo, no, que si no haces esto, entonces no eres cristiano. Y le dan poder. Los judíos de este tiempo, ¿por qué le hacen mención a Pablo de esto? Porque los judíos de ese tiempo decían: mira, lo que se escucha aquí es que tú andas diciendo que no, que ya los judíos ya no tienen nada, que ahora nada más es Cristo. Y esto, y lo otro, y aquello, y que no se circunciden. No, tenemos que seguir circuncidándonos. Es curioso ver cómo Pedro fue mandado a los judíos, pero Pablo fue mandado a los gentiles. Pedro tal vez no tenía tanto conocimiento profundo y amplio como lo tenía Pablo, pero Pablo sí. Pablo fue el instrumento que Dios escogió para hablarle a los que eran, ahora sí que ajenos al pueblo de Israel. Y era tremendo, es un trabajo difícil, muy complicado. Te puedes esperar todo de los gentiles, te puedes esperar todo de los mundanos. Te peguen todo, ¿por qué? Por predicarles. Predícales al Cristo superestrella, los vas a tener bien contentitos. Pero predícales al Cristo crucificado,
el Cristo que vino a traer salvación, el Cristo que vino a traer el estilo de vida que Dios originalmente diseñó, y que van a decir, no, si te vas a meter con mis santitos, entonces yo no le entro. Ese Cristo no me gusta. Y se han hecho su propio Cristo. El Cristo que tienen en los crucifijos es un Cristo. El Cristo que está en las imágenes es otro Cristo. Pero ninguno de esos dos es el Cristo de la Biblia. El Cristo de la Biblia no se murió, no se quedó ahí. Nadie sabe cómo es físicamente. Algunos cuentan que han soñado y que era de esta manera. Ahí veas. El día que lleguemos a su presencia lo veremos cara a cara. Pero por lo mientras no sabemos si es verdad. Ahora, si era chino, si era de cabello lacio, si tenía ojos azules, o era café, si era güero o moreno, ¿eso qué más da? La sangre de Cristo derramada en la cruz es lo importante. ¿Por qué nos desviamos tanto con tantas cosas? ¿Por qué el pueblo de Israel se desviaba que si se circuncidaban o no? Si Cristo murió en la cruz del Calvario para darles la salvación, se circunciden en estos tiempos o no se circunciden, ¿qué más da? No te va a salvar eso. Lo que te va a salvar es el pacto que tú vas a hacer con Cristo. ¿De qué? De aceptarlo como tu único y suficiente Salvador. Fíjate lo que dije: único y suficiente Salvador. Solamente la sangre de Cristo, como lo estuvimos viendo el domingo. Si Cristo no nos libera, no vamos a ser verdaderamente libres. Si Cristo no es el libertador, nadie va a ser verdaderamente libre. Por eso es que hay muchos cristianos en las iglesias cristianas que no son totalmente libres. Todavía les da miedo que les apaguen la luz. Todavía sienten que los están persiguiendo. Tantas cosas, hermano, de un cristiano. Cuando un cristiano debería ser libre. ¿Por qué? Porque tenemos la libertad, tenemos la paz. ¿O no? ¿Cómo es que Pablo no se cuidaba, no tenía guardaespaldas? ¿Cómo es que Pablo no llevaba tantísimas cosas? Pablo andaba, ¿qué? Se levantó de la golpiza que le dieron, lo medio mataron, ¿y qué pasó? En cuanto se compuso otra vez, ¿qué? A seguir predicando el evangelio. Nosotros pensamos de la misma manera. Me enfermo porque pues, sabemos que el enemigo ataca a los hijos de Dios. Sí, sabemos que nos ataca. No debemos de menospreciar sus maquinaciones, dice la Escritura. Sí existen. Es un error grande decir que no existe. Y no podemos, hermano, ni pisotearlo, no podemos ni atarlo, no podemos hacer nada de eso, hermano. Y si queremos nosotros combatir, aquí está, mira, la espada con la que lo combatió el maestro. La espada de el escrito está. El detalle es que eso no les gusta a los cristianos. A los cristianos no les gusta, el escrito está. Entre más místico y más cósmico y marihuanesco suene lo que están diciendo, para ellos es poderoso. Y la espada del Espíritu es la palabra de Dios, o sea que tú la hablas. ¿De dónde saben que está la espada? Cuando muchos andan peleando. Ocupan un vallado de ángeles cuando ya vimos lo que hace solamente un ángel. Solamente un ángel, hermano. No necesitamos un vallado de ángeles. De repente estaba yo viendo algo bien tremendo, hermano. ¿Qué tiene que ver? Porque tiene que ver con las persecuciones del apóstol Pablo. Yo creo que no vamos a avanzar mucho de ahí porque es que está profundo esta parte. Estaba viendo un video, mi hermano, donde pasa una persona corriendo, como que lo está grabando la cámara. Llega corriendo, como asustado, como que se quiere esconder porque vienen persiguiendo. La gente se empieza a hacer a los lados porque saben que, yo me imagino que llevaban armas. Entonces, ya cuando vienen dando la vuelta, que la cámara los capta, ahí sí se ven las armas. Y el muchacho, no sabiendo qué hacer, se quita la camisa, se tira al suelo como si estuviera dormido, como si fuera un indigente. Y los maleantes que lo iban correteando lo andan buscando. Y entonces le ponen ahí. No sabemos realmente el contexto. Yo no sé si ese es el contexto, pero le ponen así. ¿Quién lo ayudó? ¿Dios o quién lo ayudó? Y entonces le ponen ahí:
Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, piensa un poquito en eso, mi hermano. ¿Crees que todo esto es correcto? ¿Y por qué? Cualquiera diría, no, sí, porque es que es verdad. O sea, sí, es verdad que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿y quién lo ayudó? Yo no negaría que si ese es el contexto verdadero, Dios lo haya ayudado para que tuviera oportunidad de arrepentirse. No lo niego, pero fíjate lo que dice. ¿Cómo empezamos a usar versículos a como nos plazca? No, sí, porque el que habita, esa persona no habitaba al abrigo del Altísimo. Porque si lo venían correteando, es porque algo hizo. No creo que lo venían correteando porque estaba predicando la palabra. Se le veía la fachita, no tenía facha de cristiano. No parecía cristiano. No tiene audio, tal vez ni siquiera hablaba como cristiano. Porque el cristiano que está aquí, ese se le veía lenguas. Se le veía que era cristiano. Lo escuchaban, se escuchaba como cristiano. Entonces, yo no lo sé, pero así es el pueblo de hoy. ¿Cómo el Señor salvó y cuántas veces salvó a Pablo? La cosa es de que si nosotros lo aplicamos a Pablo, ahí sí la palabra está aplicada de manera correcta. ¿Por qué? Porque Pablo sí habitaba al abrigo del Altísimo y moraba bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué pasó con Pedro? ¿No lo encarcelaron? ¿Quién le abrió la puerta? El ángel de Dios. ¿Quién los protegió de tantas cosas? Dios. ¿Por qué? Porque habitaban al abrigo del Altísimo. La pregunta es, ¿nosotros habitamos bajo el abrigo del Altísimo? ¿Moramos bajo la sombra del Omnipotente? Si eso es así, mi hermano, es muy posible que Dios te libre, a menos de que su voluntad sea otra, de que Él tenga un propósito con tu vida y permita que el enemigo te toque, mas no te mate. Usualmente las personas que mueren así, por ese tipo de actos, ¿es por qué? Por la consecuencia, es por tentar a Dios, es por desafiar a Dios. Pero fíjate cómo aplicamos la palabra. Entonces, al cristiano de hoy no le gusta, la espada poderosa del escrito está. No, se la sacan con que me cubro con la sangre de Cristo. ¿Por qué te vas a cubrir con la sangre de Cristo si la sangre de Cristo es para limpiar pecados? ¿Qué tiene que ver una con otra? Ya lo explicamos también. No tiene que ver nada. Lo cancelo. ¿Cancelas qué? Pero son las palabras de los cristianos de hoy. Y cuidado les toquemos su frase porque se enojan. Y es cuando nos tratan como trataban a Pablo. ¿Por qué? Y nos van a decir que en casa de oración fuente de agua viva se predican estas cosas, que no se está predicando esas cosas. ¿Qué decían de Pablo? Lo que aquí se ha sabido es que a los judíos que están entre los no judíos les enseñas. No hay casa de oración, les enseñan. Yo lo estoy viendo bien claro que estamos llevando versículo por versículo para no perdernos y que no digan que lo estamos echando de nuestra cosecha. Pero aún así muchos van a decir que nosotros enseñamos cosas que no se deben de enseñar. ¿No será al contrario? Que son ellos los que están enseñando cosas que no se deben de enseñar. Al final de cuentas, ¿yo qué puedo hacer? Más que orar por ellos. La cosa es porque ellos nos atacan. Si le predicamos a alguien lo que no debemos de predicar, bendiciones, sanidades, si no le predicamos sobre su carácter, que su carácter tiene que cambiar, está llena la iglesia. Pero cuando se empieza a predicar el evangelio, empiezan ahí se incomodan y ya van y suben al baño, regresan, ya no vuelven, ya no quieren venir a escuchar la palabra. Debemos de preocuparnos porque hay una multitud aquí en casa de oración.
Si el Señor quiere, porque ¿quién es el que adhiere almas a la iglesia? Dios. El libro de los Hechos ya nos dijo que es Él el que adhiere almas a la iglesia. Nosotros que debemos de preocuparnos por predicar su palabra nada más. Entonces dicen que tú les andas enseñando que no sigan esto, que no uses aquello. Y es tremendo, hermano. Hay una hermana que decía, no, es que en esa iglesia te enseñan esto. Y viene esa hermana y me hace esa pregunta. Yo creo que de repente tuvo la confianza. Pero estábamos en un ayuno, estábamos todos, no estábamos solos. O sea, también cambia eso. Hay que aclararlo porque el enemigo de ahí corta tela. Y entonces me dice esta hermana, hermano, ¿es verdad que es pecado la intimidad entre mi esposo y yo? Claro que no. Al contrario, es el regalo que Dios les dio. Y decía, ¿por qué? Digo, ¿por qué, hermana? Es que me dijo la hermana que no, que eso era pecado. Fíjate hasta dónde está, cómo se revuelven las cosas. Y es que me dijo la hermana que no podíamos usar zapatillas. Y yo, ¿por qué? A ver, ¿de dónde? Capítulo y verso. El libro también. Vamos a estudiar. No, es que dice que no se debe usar. Y es que dice que esto sí se debe usar. Y que esto no, y que aquello. Y tantas cosas que se ha llenado el cristiano de hoy. Por eso Cristo, por eso es bien interesante la prédica de los domingos, la serie de los domingos, verdaderamente libres. Porque ellos piensan que están libres, pero se han esclavizado otra vez. Como los judíos. Cristo vino a libertarlos, ellos seguían atándose, practicando cosas que no tienen poder espiritual. En estos días las iglesias practican cosas que no tienen poder espiritual. Es que no ungió con aceite. Ese es aceite como cualquier otro, hermano. No, hermano, porque la palabra es que la gente. Ya estudiamos que la Biblia nos dijo que cuidadito con que tú imites el aceite de la unción que está aquí. Cuidadito. Y no lo dijo un profeta, no lo dijo alguien, no, lo dijo el Señor. Está tremendo. Pero ¿qué hacen hoy? Piensan que el aceite tiene poder. Si te enfermas de un trago, te curas. Si no predicas bien es porque no me ungió hoy. Y es feo que yo ponga el ejemplo otra vez, por ejemplo del hermano Patricio. Pero él sabe que yo lo digo a manera de chusca. No, yo le digo, hermano, le faltó un giro su camioneta, por eso se la robaron. Porque muchos pueden pensar eso, muchos piensan que les pasan las cosas por eso, porque no ungen instrumentos, hasta el perro lo cubren con la sangre de Cristo, sus casas. ¿Qué diferencia hay eso de el agua bendita del cura? Ahorita venga a rociar agua bendita en mi casa, si los cristianos tienen la sangre de Cristo. Suena más espiritual, ¿verdad? Sí, pero está mal empleado. Ninguno de los apóstoles hasta ahorita ha mencionado ninguna de las frases ni nada de lo que la iglesia cristiana hoy habla. Y a veces calan. Cuando nosotros ya somos enseñados y que nos enseñan que la sangre de Cristo tiene poder, sí tiene poder, pero hay que ver el contexto y hay que ver en dónde tiene poder. O sea, ¿tiene poder para cubrir mi camioneta? ¿Que no me la roben? No, mano. Suena absurdo, pero es lo que hace la iglesia de hoy. Oye, se escuchan tantas cosas tan raras como esas. ¿Y qué hacen? Le atribuyen, los judíos le atribuían poder espiritual a la circuncisión. O sea que si estaba circuncidado, estaba salvo. Pero si no, entonces no. ¿Te imaginas cómo fuera la obra de Cristo? Porque se supone que eso nada más era para los israelitas. Se supone que los gentiles nosotros no debíamos ni podíamos circuncidarnos porque no somos parte del pueblo de Dios. Entonces está tremendo, dice el versículo. Y entonces dice, tú estás enseñando estas cosas, Pablo. Es lo que se escucha. La pregunta es, ¿será cierto? ¿Será cierto que estamos enseñando cosas que no? Y así se dice, hermano. Hubo una vez, hace ya yo creo que unos 13 años, prediqué un tema que así se llamaba, ¿es bíblico usar la sangre de Cristo para todo? Entonces me puse a estudiar la Biblia y puse versículos, todos los que Dios me dio. Se dio la prédica y al principio el mismo pastor se me quedaba viendo así, la esposa del pastor, pero después yo los vi como
el Espíritu los fue apaciguando y los fue enseñando, diciendo, no, es que eso es lo que yo digo en mi palabra. O sea, es bíblico, ¿en qué manera? ¿Para qué si es bíblico y para qué no? Y al principio así como que yo sentía la atención de toda la iglesia. ¿Te imaginas así predicar un tema de eso en una iglesia que para todo lo cubre con la sangre de Cristo? Tremendo, se necesita el Espíritu Santo, hermano, y gloria a Dios, porque era su Espíritu el que me dio la valentía para hacerlo. Bueno, yo dije, ya lo entendieron, gloria a Dios, misión cumplida, Señor. Les abriste el entendimiento y lo entendieron. Ahora, de repente por allá había un pastor que estaba molesto, era muy amigo mío, y de repente como que no me quiso saludar. Y a mí se me hizo raro, dije, ¿qué traerá? Como que el hermano está molesto conmigo. No le puse mucha atención, dije, bueno, ya Dios y él. Como a la semana se estaba riendo mi pastor. Le digo, ¿qué hice, pastor? Ya me dieron una queja de usted. Y se reía. Y yo, ¿qué hice, pastor? Y de repente en mi mente, no, síganme, pastor, porque necesito echarle ganas. Corregirlos, ofendí a alguien, dígame para ir a pedirle que me perdone. Porque yo no soy ministro, yo tengo que seguir haciendo esto, no puedo andar. Yo me empecé diciendo tantas cosas porque no entendía. Y él se reía y ya me dijo, no, dice, es que el pastor Otilio se llama. El pastor Otilio dijo que estaba enojado con usted y me reclamó por usted. Yo dije, pero pues, ¿qué hice? Y dice, ya se empezó a reír. No, ese es que dijo, ¿cómo permite, pastor? El hermano Jorge, yo no tenía como un siervo de Dios, un predicador de fuego, dice. ¿Cómo es posible que usted permita que ande predicando esas cosas en contra de la sangre de Cristo? Y que dijo, ya entendí. Ya empezaron a platicar y que ya dijo, no, hasta el mismo obispo ha dicho que esto, así, así. Y también Dios le abrió el entendimiento y lo entendió. Y digo, tiene razón. La prédica que Dios le dio al hermano es correcta. Somos nosotros los que lo estamos malentendiendo. Ese es el punto. Pero ¿cómo es que nos acusan? ¿Cómo se dejan llevar sin saber antes? Así pasaba con Pablo. Así pasó con Pablo, que decían que no les enseñaba. Entonces, que estaba apostatando de lo que había dicho Moisés. Entonces, los judaizantes, los judíos, ya sabemos que le habían inventado tantas cosas. Iban a alborotar el gallinero con los no judíos, con los gentiles, que Pablo decía, pero Pablo no decía. ¿Y qué hacían? Se le dejaban venir a Pablo y querían golpearlo, lo golpearon y hacían un alboroto para que Pablo no predicara. Fíjate todo lo que hace el demonio cuando no quiere que una iglesia vengan a escuchar. Y es verdad, hermano, volvemos al tema de los demonios. ¿Qué hace el demonio? De repente entra así, no pasa nada. Y entra y sale. Yo muchas veces me pregunté, ¿por qué el demonio? ¿Por qué esta persona está endemoniada dentro de la iglesia y no pasa nada? ¿Y por qué cuando va a entrar a un lugar donde sí se está predicando la palabra, es como si le dijera a los demonios, no entres, no, nos quiere destruir? Y de repente la persona ya no quiere venir, ya no viene. Es como aquí, al principio, había muchas almas que de repente tienen vicio y esto, y vamos a ayudarlos, y venían y se gozaban. Yo no sé cómo se gozaban. Yo me estaba acordando la mañana de Sergio, cuando empezaba la alabanza, gritaba, ¡Gloria a Dios! Y se alababa al Señor. Pero cuando empezaba la palabra, cuando la palabra se empezó a enfocar en que Cristo transforma vidas por medio de su palabra, se empezaron a dejar de venir. Yo recuerdo que donde quiera me los encontraba. El hermano Pedrito dice, donde quiera estaba el escuadrón, aquí estaba el otro, por acá, donde quiera los veíamos. Entre más empezamos a predicar la palabra fiel y verdadera del Señor, empezaron a dejar de venir. No solamente ellos, empezaron a dejar de venir personas que decían o dicen que son cristianos. La pregunta es, ¿por qué? Eso transforma. Una vida, alguien que ha estado escuchando la palabra lo cuadra, nos cuadra. Realmente, el detalle es que a veces no nos gusta que la palabra nos cuadre. No nos gusta que la palabra nos diga lo que tenemos que hacer. Que estamos mal en eso, que tenemos que corregirlo si queremos parecernos a Cristo. Pero si nos queremos parecer a Cash Donald, nos queremos parecer a Maldonado, a Dante Guevara, adelante.
pero pocos quieren parecerse a Cristo. No todos quieren parecerse a Cristo. Pablo decía que él sí se quería parecer a Cristo. Decía que lo imitaba. Y decía unas palabras tan hermosas, palabras tan edificantes, tan animosas. A mí me animan a seguir a Cristo, seguir esa batalla, porque si ustedes piensan que nosotros no tenemos batalla, yo no tengo batalla, sí tengo muchas batallas, hermano. También tengo una carne que derrotar y todos los días me peleo conmigo y me vuelvo a ahogar en el agua. Y no, tú ya no tienes que salir. Es el Cristo, el que hizo Cristo, el que tiene que estar hablando y dando testimonio. Entonces, ¿qué hacen los judíos? Todo lo que fuera para que ya no se predicara, para alborotarle la palabra, para alborotarle el momento. ¿Por qué? Porque se estaba predicando. Lo mismo pasó con el maestro. ¿Qué pasaba con el maestro? Iban ahí a meter su cuchara a los fariseos. ¿Para qué? Para que dejara de predicar, para hacerlo quedar mal, para ridiculizarlo. Pero ahora sí que no sabían con quién estaban hablando. Pablo estaba pasando por lo mismo. No se nos haga raro si nosotros pasamos situaciones similares por causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque así va a pasar. Ya luego, si nosotros les damos palabras amieladas, como decía la predicación del domingo, ahí nos vas a tener. Oye, a ver, háblame más. Oye, el cielo está bien bonito y además ahí hay unicornios y pedazos. ¿Quién dice? Pero tú lo vas a pintar como tú creas. Lo vamos a pintar bonito. A ver, en estos tiempos, cuando vas a evangelizar a alguien, ¿quién le dice que necesita arrepentirse? ¿Qué decía la predicación del domingo? Mientras les estamos hablando de lo bonito y les están bien contentitos, pero cuando les presentamos a Cristo como la Biblia dice que es Cristo, ya no lo quieren. Muchos van a ser los llamados, todos esos que tú les vas a predicar, que les vamos a predicar son llamados. Cristo los está llamando al arrepentimiento. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Y a cuáles escoge Cristo? A los fieles, a los que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué pasaba con él? No lanzó el mensaje poderoso que decía Pedro y los apóstoles. ¡Ay, dura palabra es esta! ¿Quién la va a aguantar? ¿También te quieres ir, Pedro? No, Señor. Pedro sabía dónde estaba lo bueno. Muchos se van y dicen, esta palabra está dura, pero no son palabras de nosotros, son palabras, es la palabra de Dios. Palabras de vida eterna. Pero ¿qué dice? No se nos haga raro, no hay multitud cuando se predica la palabra. Porque a Cristo lo siguieron. Tenía 12, uno lo traicionó, y a la mera hora todos lo dejaron solo. Que no se nos haga raro, hermano, ver a poquito nada más. No todos quieren escuchar palabra. Todos quieren escuchar palabra de 40 minutos, de media hora. Pero ¿qué tal las predicaciones de aquí? ¿Qué tal la del domingo de 1:40? Y que se fue rápido. ¿Por qué? Porque nuestra alma se deleita con el maná espiritual, con la comida espiritual. ¿A poco no? No les gusta escuchar los cantos como los que cantamos porque no, es que a mí me gustan aquellos que ahí me hacen. ¿Qué diferencia hay de lo que cantabas en el mundo que te hacían sentir? Oh, es que no me sentía, es que sé que se me llega. No, es que la alabanza no es para que te llegue, la alabanza es para Él, es para Dios. Suena feo, ¿verdad? Suena rudo que lo diga, pero es que es la verdad. ¿Y qué? La verdad te hará libre. Entonces, es evidente que Pablo mismo no abandonó sus costumbres judías porque Pablo sabía que debía. Pablo tenía una tarea bien difícil, que tenía que ir a predicarle a los no judíos, pero ahí se encontraban judíos. O sea que era difícil, ¿por qué? Porque tenía dos a quienes tenía que darles buen testimonio. Entonces, Pablo tenía un voto que tenía que cumplir. Versículo 22. ¿Qué dices a esto? O sea, de lo que le estaban diciendo, de la acusación que le estaban diciendo. Ya se sabe que has venido, así que te recomendamos hacer lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que están obligados a cumplir un voto.
¿Qué quiere decir eso? ¿Un voto de qué, mi hermano? Ese era un voto que se le llama el voto de Nazareo. Entonces, hay dos tipos de votos que son nazareos. Muchas veces se habla solamente de uno, pero en realidad hay dos. Entonces dices, ay, a ver, mira, vamos a comenzar por el de Pablo. Un voto nazareo simbolizaba devoción total a Dios. Pero ¿qué se hacía en ese voto? Eso lo vas a encontrar en el número 6, del 1 al 21. Lo voy a resumir. El voto que Pablo había ofrecido su vida, su devoción totalmente a Dios, a Cristo, aquel que lo salvó. Se llamaba esclavo, prisionero de Cristo. ¿Quién de nosotros puede decir eso? Somos prisioneros de Cristo. Pues además somos cristianos nada más la hora y media, las 2 horas que estamos aquí después. Nos transformamos, nos deformamos en cristianoides. Entonces, ¿cuál de las cosas, cuál tú crees, hermano, que era uno de esos votos? Había ofrecido su vida a Dios por medio de un voto. ¿Qué quiere decir eso? En el caso de Pablo, como estas 4 personas era que tenían devoción, ofrecían su vida a Dios. Pablo, por ejemplo, ofreció su vida a Dios en el templo, pero después ¿dónde anduvo? Más bien, ¿dónde no anduvo? Entonces, se supone que si va y pisa tierra de gentiles, ya se contaminó. Entonces tenía que regresar a donde hizo su voto y pagar ese voto, como en el caso de ellos, que solamente lo ofrecieron por cierto tiempo, se rapaban toda la cabeza. Ese era el voto que estaban hablando aquí. Porque hay otra parte que dicen, a ver, en el caso de Sansón, también era nazareo. Es que hay 2 tipos de voto de nazareo. Uno es desde que naces, o sea, desde que tú eres pequeño ofreces tu vida totalmente, como en el caso de ¿quién? De Samuel. Como en el caso de ¿quién? De Sansón. Que ellos eran como Juan el Bautista, como el mismo maestro. Que era el caso de ellos que toda su vida iban a ser, o sea, sirviendo a Dios. Pero en el caso, entonces, ellos eran lo contrario, no podían pasar tijera por su cabello. En el caso de Pablo no ofreció su vida desde el principio, sino que estudió y entonces la ofreció por cierto tiempo. Entonces tenía que venir a pagar su voto, y eso era lo que se refería a la Escritura. ¿Qué le decía? Pablo, están diciendo que tú andas predicando lo que no debes de predicar, que les dices que no, que chuma, ya no se junten con los judíos, que ya eso, ya Cristo, ya, y eso es lo que están diciendo de ti. Pero no, si yo sigo la ley, yo sigo comportándome, viviendo como judío, aunque tengo la libertad de Cristo. Bueno, mira, va a haber 4 que tienen que hacer voto. Te recomendamos que lo hagas para que calles bocas. Era tan sencillo hacerlo así. No era cosa de estar peleando, ni de que no, venga, ellos son testigos de que yo estaba aquí, de que yo hice esto, lo otro. No. Era tan sencillo como, mira, ¿y qué crees que hizo Pablo? Versículo 24. Ve y purifícate con ellos y paga para que se les rasure la cabeza. Hay otra cosa, mi hermano. Aparte de que este tipo de voto se rapaba la cabeza, tenía que pagarlo otra persona. Por eso le dicen, paga tú. Hermano, si son antibíblicos los diezmos y las ofrendas, ¿de dónde va a sacar dinero Pablo? Pagaba viajes, tenía que mantenerse porque no era Superman y comía. Todo eso cuesta. ¿De dónde se van a pagar las cosas que a veces la iglesia necesita si muchos dicen que es antibíblico? A veces hablamos por hablar nada más. Por eso yo digo que se les echa de ver realmente qué es lo que tienen. Entonces, Pablo de eso, de las ofrendas, ¿te acuerdas que le habían dado ofrenda anteriormente y que la iba a traer a Jerusalén? ¿Te acuerdas que te dije y te mencioné que la iban a ocupar? Esa era la razón por la que Pablo ocupaba esas ofrendas cuando viniera a Jerusalén. No tanto para la iglesia, sino porque Dios tiene todo fríamente calculado. Entonces, tenía que pagar, y no solamente él iba a pagar eso, sino que iba a pagar por los otros 4. ¿Todo qué? Por amor a Cristo.
¿Te acuerdas lo que estábamos hablando en otros mensajes acerca de la fe débil? De los débiles de fe y los fuertes de fe. Que en estos días las iglesias que dicen, no, nosotros tenemos el poder, son las iglesias de fe débil. Todo ven al diablo en todo. Que no tomes Coca-Cola, que porque mezclaron órganos y que es el diablo, y que no te pongas esto, que no compres nada. No, tantas, en todo ven al diablo, son de fe débil, hermano. ¿Te acuerdas de todo me es permitido, pero no todo me edifica, no todo me conviene? Pero ellos se han vuelto a esclavizar con cosas que no. Pero ¿qué tiene que hacer el hermano de fe fuerte? Lo que Pablo estaba por hacer. Nada más para que no diga mi hermanito. Él sabe que eso ya no. Se abolió la ley ceremonial. Ya no tenía validez la ceremonial, pero la moral sí. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, pero es que es la verdad, hermano. Entonces, Pablo lo hizo nada más por sus hermanos débiles de fe, para que no dijeran y estuvieran contentos. A veces es algo tan sencillo así, hermano. Pero bueno, purifícate. Como acababa de regresar, como te lo había platicado, después de su estadía larga, mi hermano, por muchas tierras gentiles, los judíos consideraban que Pablo se había contaminado y que necesitaba someterse a una purificación. Ese era el voto nazareno. Una purificación ritual antes de participar, y aparte, como patrocinador de ellos, se los tenían que pagar a los otros cuatro. En una ceremonia que marcaba el fin de su voto, o sea, con eso entregabas como el ayuno. Es un voto, de repente tú dices, no voy a comer todo este día, Señor, y a veces hasta el ayuno lo usan piensan que pueden chantajear a Dios. Piensan que Dios tiene que hacer, está ayunando, no está comiendo, está haciendo huelga de hambre y se va a morir. No. El ayuno es para buscar la intimidad con Dios. Te estás negando tanto a ti que hasta dices, hasta lo que como me es sucio, Señor, quiero estar lo más puro y santo para ti. Es para buscar la intimidad con Dios. Así lo dice Isaías 55. El verdadero ayuno. 58, perdón. Así lo dice. Pero la gente piensa, los cristianos hoy piensan que nada más es que no comas, que tiene un poder y ya está. Que espiritualmente el fuego va saliendo del fuego, buscando demonios para quemarlos. Muchos piensan que es así de esa manera, pero no. Es mucho más que eso. Entonces es un ritual que marcaba fin. Entonces, ¿qué pasa? Ofreces tu ayuno por la mañana y ¿qué pasa al final? O cuando tú dices ya, 2, 3 días, 7, 21, 40, ¿qué dices? Termino mi voto, lo entrego. Era lo mismo con este voto. Pablo se fue a dar una gira predicando la palabra. Los judíos, ellos decían que se había contaminado, que era necesario que se purificara con el ritual que ellos tenían como purificación. Entonces Pablo regresó, sí, se arrancó la cabeza, y ¿qué hizo? Cumplió su voto, puso fin a ese voto. Entonces, había que pagar gastos porque en el templo se hace una ceremonia especial. Y entonces el que se rasuraba la cabeza, ese era el voto nazareno. Poderoso es el Señor. Entonces, versículo 25, yo creo que hasta aquí vamos a llegar. En cuanto a los creyentes no judíos, nosotros ya les hemos escrito y les recomendamos que no observen nada de esto, sino que se abstengan solamente de comer lo que se sacrifica a los ídolos, que no coman sangre ni de animales ahogados, ni incurran en libertinaje sexual. Eso fue lo único que los judíos mesiánicos le estaban diciendo a los gentiles. ¿Por qué? Después vamos a ver que entra la disputa, mi hermano, que si deben de seguir las cosas de los judíos y que no. Inclusive por ahí Pablo encara a Pedro y le dice, es hipócrita Pedro. Y Pedro sabía muy bien de qué le hablaba. ¿Por qué? Porque Pedro ahí andaba con los gentiles. O sea, tenía amor por la obra de Dios, tenía amor por las almas que Cristo estaba. A él le tocó, a él fue el que le dio el frentazo al Señor cuando vino el Espíritu Santo sobre el centurión, sobre Cornelio, que dijo, ya está, sobre los gentiles. ¿Por qué? Porque estaba él, yo no me
yo no me contamino, como muchas iglesias. No, yo no me contamino ni me junto con amigos porque si no están con nosotros, no son de nosotros. Y no, si están con ellos, están perdidos, porque si no están con nosotros en nuestra denominación, en nuestra iglesia, ya no tienen salvación, están perdidos. Y muchos pastores declaran ese tipo de cosas. Piensan que tienen la autoridad. Como si el pastor, ¿hemos visto algún pastor crucificado que haya muerto por sus ovejas? Solamente el maestro. ¿Quién es el único que tiene esa autoridad? Cristo. Y si Cristo no lo dijo y Cristo no lo hace, ¿por qué estos pastores se sienten con esa autoridad para hacer eso? Y hacen lo mismo, corren la voz, no, es que andan predicando esa iglesia del hermano Patricio, como si fuera el hermano, como si tuviéramos aquí la foto de San Patricio. Es que suena así, hermano. Pueden decir ese tipo de cosas. No sé qué se llama la iglesia del hermano Pedro. No sé dónde va Nico, dónde va Eugenio, dónde va Juan Carlos. No, ahí no predican, ahí no. Es el demonio que está diciendo, no, si sigues yendo ahí, me van a sacar, y ya no vamos a seguir siendo amiguitos. Si sigues yendo ahí, te van a poner y ya no vas a poder hacer de las tuyas tus fechorías. Hermanos de David Fairman. Entonces, ¿y qué es lo que pasa cuando alguien de repente les llega, que alguien les llega a su iglesia? Le ponen una de reglas. A ver, aquí no se va a decir Jesús, aquí se dice Yeshua. Y que no, y aquí tenemos que ungir con aceite, echate un trago. Ya lo hemos dicho, de una manera de que no es burla. Pero echan el trago de aceite y les sacan porque ganas de vomitar, porque eso provoca el aceite de olivo, sabe feo, va a purgar. Y si quieren vomitar, y que son los demonios. Y se dan ya echó todo lo que tenía el hermano, y ya hermano, ya. Es parte de. ¿Qué diferencia hay de los pandilleros que se patean para que le entren a la banda? Es lo mismo. Entonces, lo único, más que cargar, los judíos tenían tantas leyes, hermano, tantas cosas tremendas, por eso Cristo vino a libertarlos de esa ley, que no podían cumplir, porque es que se lo querían volver a cargar. Algunos judíos sí decían que eso tenían que seguirlo también los gentiles, pero muchos decían que no. Y hubo una discusión que la veremos más adelante. Entonces, para acabar, lo único que los apóstoles le dijeron a los gentiles es que no vieran lo que estaba haciendo Pablo. Oiga, ¿por qué eso de raparse la cabeza? No, tú no hagas caso a eso. Eso es para nosotros los judíos. Eso es para nosotros los israelitas. Eso ya no es para ustedes. ¿Qué va a pasar cuando venga alguien, hermano? O sea, qué tremenda carga podemos tener nosotros, qué tremenda responsabilidad tenemos aquí en la iglesia en estos tiempos, que querramos cargársela a una persona que es nueva. No podemos exigirle lo mismo. ¿No? Por ejemplo, el diezmo. Oiga, ¿y eso qué es eso? No hagas caso. Llegará el momento que te toque la prédica, le preguntes al pastor, te lo explique y entonces tomarás tu decisión. Otra cosa que podría ser, son varias cosas que nosotros luego a veces queremos cargarle a los que vienen nuevos. Queremos que ya sean como nosotros, que se comporten como nosotros. Si nosotros con años en el Evangelio no hemos podido dominar nuestra vista, nuestra lengua, nuestros pies, nuestras manos, y queremos que uno que acaba de llegar ya sea perfecto. Cruza la puerta, que salgan alitas. Si a nosotros no nos han salido alitas, menos a ellos. ¿Pero qué queremos? Hacer eso ¿con quiénes? Con los mundanos. Porque los gentiles aquí en la Biblia, más bien aquí en la vida de hoy, son los mundanos. Y los judíos fariseos muchas veces es el cristiano religioso. Entonces, lo único que les dijeron: no coman nada que sea sacrificado a los ídolos, nada que tenga sangre, no coman animales ahogados y no incurran en libertinaje de sol, porque son las cosas que se hacen allá en el mundo. Es lo único que tenemos que decirle: por el momento no hagas esto, no hagas lo otro. Dios te irá hablando a ti personalmente qué es lo que debieras ir cambiando para que seas transformado por el poder de la palabra. Poderoso es el Señor. ¿Qué no le damos gracias al Señor, mi hermano?
Lo dejamos ahí en el versículo 5. Yo sabía que no íbamos a poder. Es que es rico este libro, es muy profundo, tiene mucho, y yo siento esa responsabilidad de ampliarlo lo más que pueda para que podamos entenderlo. Entonces, al término de los 28 capítulos del libro de los Hechos, yo creo que seremos personas nuevas, tendremos nuestra mente renovada, restaurado nuestro corazón, y tendremos una mejor visión, y ya no estaremos viendo a un lado al otro, nada de que dile al que está a tu lado, no, a ti te está diciendo, echa la flecha. Ya tendremos una vida, mi hermano, y yo estoy seguro que seremos ya más maduros en las cosas de Dios. Oremos. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de lo que se ve y de lo que no se ve.